Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy es Viernes Santo, el día en que Cristo sufre, muere en la cruz por nuestros pecados. La palabra del Señor la tenemos desde el profeta Isaías, capítulo 52 del 13 hasta el capítulo 53, 12. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Aupellado continúa. Déjale por ambaje. Pero sin embargo, Isaías, a pesar del dolor, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ha sido desfigurado por nuestros pecados, sin embargo, queridos hermanos, en esta condición desfigurada, igual Dios nos vuelve a llamar. Y esta vez nos llama para ser salvados, mirar al crucificado. Este día Viernes Santo, Ginayema, no tiene, dice, apariencia, ha sido desfigurado en su propio rostro y nosotros somos los culpables por nuestros pecados. Así es que, queridos hermanos, hoy en este Viernes Santo, ñañe pomoí, ñañe su, lleva peñan de yara renondepe, aupeala tu pain tú, lleva, tu mañeje tú. Es el único día en que nosotros adoramos la cruz por la cual has salvado a la humanidad, al hombre. Queridos hermanos, ñañe moí que na lleva peñan de yara renondepe. Hañañandúquena, hañañandúquena, las y añandé porque ñandere no, y a través de esta profecía de Isaías, a pesar que está desfigurado, sin embargo, dice, ha sido elevado a la gran altura. Y por eso muchos, por una parte, quedan horrorizados, porque iba a formarlo y coaina. Le estamos matando, lo estamos ensangrentando. Pero dice, muchos después se han dado cuenta que él ha asombrado a las naciones. Los reyes se han dado cuenta de esta situación en la que hemos metido a nuestro propio Salvador. Que este Viernes Santo sea un momento de perdón, un momento de encuentro con el Señor y sobre todo que sea un momento de reconciliación con nuestra comunidad y con el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.